Bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar. Yo soy Amaia Echevarría, soy la directora de UNAF y es un verdadero placer daros hoy la bienvenida a esta jornada. Para quienes no nos conozcan, voy a presentar muy brevemente UNAF. Somos una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y ámbito estatal, que llevamos más de 30 años promoviendo los derechos y el bienestar de todas las familias, sea cual sea su modelo familiar. La red de UNAF integra a 21 entidades que trabajan en el campo de las familias desde distintos ámbitos y con ellas luchamos por promover los derechos de las familias en equidad y especialmente de aquellas familias que atraviesan o están en situaciones de vulnerabilidad. Además, también tenemos algunos programas con los que pretendemos contribuir al bienestar de las familias y a la formación y capacitación de profesionales que las atienden. Somos pioneras en mediación familiar en España, llevamos ofreciendo servicios de mediación desde hace ya más de 30 años y aún hoy seguimos ofreciendo estos servicios de forma totalmente gratuita en la Comunidad de Madrid para familias que atraviesan situaciones de ruptura de pareja, dificultades en la relación con sus hijos e hijas adolescentes y para familias reconstituidas. También tenemos algunos programas con los que ayudamos a personas en situación de migración a defender sus derechos sexuales y reproductivos de forma integral, respetando los derechos humanos y como una herramienta de fomento de la igualdad, del empoderamiento y de la integración. Otra de nuestras áreas de actuación es la formación y sensibilización, tanto a familias como a profesionales, especialmente a través de talleres gratuitos en modalidad presencial y online, como este que organizamos hoy y que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al que desde aquí quiero agradecer por hacerlo posible. Y también realizamos una importante labor de investigación y difusión a través de estudios y guías especializadas que podéis encontrar en nuestra página web y también contenido audiovisual, como el que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Y dentro de este marco de actuación, nuestro objetivo es promover el intercambio de conocimientos y generar espacios de reflexión que nos ayude a visibilizar y a profundizar en aquellos temas que puedan afectar y sobre todo mejorar la vida de las familias. Y por ello estamos realizando un ciclo de intercambio con nuestras entidades miembros en las que pueden compartir con nosotras sus conocimientos expertos en distintas materias y en este ámbito se enmarca el webinar de hoy, por responsabilidad y usos del tiempo. Sabéis que los horarios escolares y laborales, el teletrabajo, las jornadas partidas o continuas, la cultura y, en definitiva, los usos del tiempo tienen un gran impacto en la vida de las personas y en especial de las familias. No solamente afectan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sino que incluso tienen un impacto en nuestra salud, tanto física como mental. Y es por ello que en el webinar de hoy vamos a presentar la situación general sobre los usos del tiempo por parte de las mujeres y hombres con responsabilidades familiares, tengan o no trabajo remunerado. Se analizará la efectividad potencial de medidas públicas en este ámbito, así como la corresponsabilidad en las relaciones familiares como motor del bienestar, porque la mejora en los usos del tiempo puede contribuir a mejorar no solamente la conciliación y la corresponsabilidad, sino también la igualdad entre hombres y mujeres, la competitividad de las empresas y, en definitiva, la calidad de vida de las personas. Y para ello es un verdadero placer para nosotras contar hoy con una verdadera experta en la materia, Elvira Méndez. Elvira es directora general de la Asociación Salud y Familia, es una de las entidades de nuestra red. Es además vocal de Junta Directiva de UNAF y presidenta del Consejo Asesor para la Reforma Horaria en Cataluña. Es médica especialista en medicina preventiva y salud pública, ha trabajado muchos años en la formulación y desarrollo de servicios y políticas preventivas y sociosanitarias y ha mantenido una línea de intervención constante en el ámbito de la mejora de la calidad de vida de las mujeres y de las familias. Además, ha dirigido y colaborado en diversos proyectos europeos de investigación-acción en el ámbito de la inmigración y la salud, la cohesión social y la prevención de violencia de género, y ha sido profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y coordinadora de la Red Catalana de Hospitales Libres de Humo y de la Red Catalana de Maternidades Sin Humo. Así que, Elvira, como decía, es un verdadero placer contar hoy contigo. Llevas muchos años trabajando en este ámbito,
Así que estamos deseando pues, que nos formes y nos informes sobre este tema que nos parece que es de vital importancia, como decía, para la vida de las familias y de las personas. Muchas gracias, Amaya Echevarría, muchas gracias a UNAF por invitarme y que podamos compartir este tiempo realmente juntas, debatiendo, aprendiendo. Como sabéis, el título de la ponencia que voy a desarrollar es corresponsabilidad fundamentalmente y usos del tiempo. Voy a compartir un PowerPoint que además después o durante va a estar a vuestra disposición como material, quedará registrado y totalmente disponible. Pero lo que quiero es presentar un poco el recorrido de la película, el recorrido que vamos a hacer juntas y juntos estas 2 horas. Primero de todo, presentaré el contexto social actual en la etapa pospandemia, naturalmente incluyendo qué está sucediendo con los usos del tiempo. Después me concentraré en los usos del tiempo de mujeres y hombres, tanto desde una mirada cuantitativa como cualitativa, entrelazadas ambas miradas. Posteriormente desarrollaré muy brevemente los conceptos de conciliación de la vida familiar, laboral y personal y de corresponsabilidad, que como ya se está avanzando es un concepto y una actividad complementaria, y la interrelación existente entre ambos. Y por último, haré algunas propuestas que darán paso al debate de cómo dar tiempo a la vida, ¿no? Es decir, propuestas que surgen de estudios que además os estarán, nos ahorraremos el estar pasando en el formato bibliografía continuamente, porque os la pasarán a través del chat. Es decir, que vamos a explotar al máximo las posibilidades que ofrece este instrumento, la plataforma Zoom, y por tanto no todo tiene que estar en el PowerPoint. Por eso hablamos, por eso también existe el chat, y voy a intentar el máximo posible ceñirme a un tiempo de 1 hora, 1 hora y 5 minutos máximo, para que después haya un debate lo más rico y situado posible. Paso a compartir pantalla con todas y todos vosotros. Bien, ¿por qué es necesario hablar del contexto social actual? Porque en cualquier temática que se tenga que abordar, cada vez, tanto desde la academia, es decir, desde el conocimiento académico, como desde el conocimiento experiencial, que iremos interrelacionando ambos tipos de conocimiento y a la vez diferenciándolos, es ya, digamos, una regla el hablar de conocimiento socialmente situado, es decir, conocimiento, sea cual sea el tema que desarrollemos, que tenga el contexto en el que está sucediendo o en el que se está dando ese conocimiento. Por tanto, vamos a hacer un breve repaso, un breve pero significativo, selectivo repaso a cuáles son los grandes rasgos que actualmente nuestro país presenta. Diversidad cultural y familiar, como nunca en otras etapas históricas, envejecimiento demográfico, fecundidad en pronunciado declive. Por otra parte, ya en el ámbito no solo de la demografía, sino de la libertad de elegir, especialmente entre las mujeres, también entre los hombres, pero siempre mucho más marcado en las mujeres, existen diferencias abismales en la libertad de elegir. Las mujeres, quiero recordar que globalmente en España tienen niveles educativos más elevados que los hombres, como media, pero en cambio presentan menor tasa de actividad en el mercado laboral. Ya por tanto encontramos una diferencia muy significativa.
Por otra parte, es sobradamente conocido que existe una brecha salarial significativa, que significa que para puestos de trabajo muy parecidos o idénticos, las mujeres cobran menos salario. Existe un menor reconocimiento y influencia real en todos los ámbitos de la vida por parte de las mujeres, y en cambio ese reconocimiento de todo lo que hacen los varones y también, por supuesto, la influencia que se deriva de ese reconocimiento es también abismal. Violencia de género, entendiendo por violencia de género, por supuesto, en la situación extrema de la violencia de género, que son los asesinatos machistas, pero una violencia de género reticular, como el colágeno o el hialurónico, que por tanto impregna todos los ámbitos de la vida y las relaciones entre mujeres y hombres. Y un concepto nuevo, pero vaya, tampoco desconocido, que es la pobreza de tiempo, que se ceba especialmente en las mujeres y que no solo es pobreza de tiempo en, como luego veremos, en los estratos sociales de mujeres más desaventajadas. Las mujeres más desaventajadas en todo otro conjunto de factores tienen en muchos casos una gran pobreza de tiempo, pero también la tenemos mujeres directivas, también la tenemos mujeres que estamos en otras posiciones sociales, digamos, más reconocidas y menos desaventajadas. Por otra parte, otro rasgo social muy importante es que hay cada vez más personas de ambos géneros distanciadas de lo que denominamos el mainstreaming, la corriente principal de la sociedad, lo cual provoca efectos duraderos y muy severos, como socavar las bases del respeto social hacia una misma. Si tú estás tan alejada del resto de la sociedad, del de qué va la sociedad, por tanto vivirás apartada, ¿no? Tanto tengas un gran, esto además está muy publicado, este apartamiento de la corriente principal de la sociedad se da en los sectores sociales con mayor nivel de renta y también en los que tienen el menor nivel de renta o pobreza severa. Es decir, no quiere decir que se dé nuevamente solo las bases del respeto social hacia una misma, también están socavadas en las mujeres extremadamente ricas, y eso es importante retenerlo. Importante retenerlo como fresco del mosaico social que habitamos todos y todas. Cuando se socavan las bases del respeto social hacia una misma, hacia uno mismo, se reducen las habilidades para conseguir recursos. Para conseguir recursos quiere decir desde acercarte a un centro de salud, a servicios sociales o incluso recursos culturales que están a disposición de todo el mundo en las ciudades y en los pueblos. Además, se produce un círculo vicioso en el cual todos los medios y recursos que, por decirlo de una manera, consigues alcanzar, cuesta mucho trasladarlos, convertirlos en funcionamientos satisfactorios. Esto que os estoy aquí resumiendo está basado en la teoría de las capacidades de Amartya Sen y de su gran compañera profesional, que es, que ahora no me bloqueé yo, que es, y fijaros qué ocurre, y me ocurre a mí, que aun siendo ella muy importante, como coloco primero el nombre, son pareja profesional, es un hombre muy conocido, premio Nobel, y ella ha publicado muchísimo desde la Universidad de Harvard, y en cambio ahora yo me bloqueo, ya me vendrá el nombre de una mujer extraordinaria, ¿no? Que juntos son los que han
los que en su día desarrollaron la teoría de las capacidades, que como veis está basada en hechos empíricos y que la vemos totalmente reflejada en acción en el contexto social en el que vivimos. Por otra parte, otro rasgo muy abrumador del contexto social en el que vivimos es la pobreza creciente, que se concentra en ¿quién? Esto, dado que estamos hablando de familias y de géneros, es muy importante subrayarlo. Familias con menores a su cargo son las familias donde más se concentra la pobreza tanto relativa como la pobreza severa, y entre estas las familias más castigadas son las familias de origen inmigrante y las familias monoparentales. Por otra parte, asistimos, de ahí la fecundidad en pronunciado declive, a un colapso en la formación de nuevas familias. Es decir, los jóvenes tienen muchas dificultades de todo tipo para formar nuevas familias y a la vez están expuestos a un riesgo de quiebra de su proyecto vital. Esta es, a grandes rasgos, la sociedad en la que vivimos. Y además estamos en el umbral de una emergencia que podemos llamarla emergencia o podemos llamarla situación de crisis recurrente. Esto es a gusto del consumidor. Las desigualdades sociales y económicas no es ningún secreto para nadie de las que me estáis escuchando, que han ido gradualmente en aumento desde la década de los 90. Pero a esa tendencia se han añadido unas disrupciones sucesivas que desde el año 2009 han sido la crisis financiera, posteriormente la pandemia todavía no terminada, recuerdo, aunque solo sea por deformación profesional, mi obligación es recordar que la pandemia ha desaparecido parcialmente de los medios de comunicación, pero no de la realidad. La pandemia por la COVID-19, es decir, la fase más dura, más aguda de esa pandemia, y encadenada con el actual conflicto bélico en Ucrania, lo cual tiene consecuencias, por supuesto, en nuestro país, no estamos exentos. Una vulnerabilidad inducida a gran escala, vulnerabilidad inducida, no la vulnerabilidad que no profundizaré, pero está muy conectado también con la corresponsabilidad y con todas las tareas de cuidado y domésticas que se desarrollan en los hogares. Todos somos vulnerables, es decir, tenemos una vulnerabilidad constitutiva que la forma de funcionar socialmente y económicamente, que está totalmente interconectada, se encarga de que la apartemos o que la olvidemos parcialmente. Pero ahora estamos hablando de sobre esa vulnerabilidad constitutiva, cómo estas disrupciones, estas crisis recurrentes y sucesivas han provocado, especialmente entre mujeres y jóvenes, una mayor fragilidad. Esa mayor fragilidad combinada con la expansión de la precariedad en el ámbito laboral, en ámbitos sociales, las ONGs que funcionamos no sabemos si vamos a poder mantener la misma continuidad de prestaciones de un año al siguiente, es decir, la situación en la que vivimos es realmente una situación de precariedad multinivel. Todo ello está en la base de la epidemia de mala salud mental, que no quiere decir que sea una epidemia de trastornos mentales. Es muy diferente tener una buena salud mental que no es lo opuesto a tener un trastorno mental. Lo dejo de momento ahí. Y una cuestión muy importante, que por eso quizá hoy estamos aquí y le estamos dando la importancia que al menos para las que nos dedicamos a esto y que lo llevamos tanto tiempo trabajando, es la importancia que merece, pero que la sociedad no se la daba, es el desvelamiento de los trabajos esenciales como pilares de la vida humana.
como pilares para el mantenimiento de la vida diaria, de la salud y también de la sostenibilidad de nosotros y nosotras como especie humana y del planeta. Por otra parte, estamos asistiendo a un alto riesgo y en realidad ya a una erosión de los vínculos sociales. Pues ¿por qué? Porque hemos estado confinados mucho tiempo, porque está genial el teletrabajo, está genial y era impensable, ¿no? Hace incluso 10 años que pudiéramos estarnos comunicando pues desde nuestros domicilios, desde nuestros puestos de trabajo, estemos donde estemos geográficamente, pero a su vez todo este funcionamiento, este inicio de este funcionamiento más virtual, también está erosionando vínculos sociales que hay que, por tanto, reconfigurar y cuidar. Por otra parte, no hace falta que os diga que se están estirando y estirando demasiado las costuras. Yo no quiero ser apocalíptica, ni en absoluto lo seré, pero del sistema sanitario de salud pública, del sistema sanitario público y también de los sistemas de servicios sociales. Por tanto, hay un debilitamiento de estos sistemas, por supuesto, porque ha habido recortes previos, sobre todo durante la crisis financiera, pero también porque hay unos desafíos que antes no había, ¿no? Como una pandemia por COVID, que ha hecho junto con el propio COVID que los propios sistemas sanitarios no puedan ocuparse del resto de las disfunciones de salud que existen, porque no existe solo COVID, ¿no? No os digo en ese sentido nada que no sepáis, pero que es importante remarcarlo. Por otra parte, otro factor en ese sentido positivo es que ha emergido, es visible la pobreza de tiempo y la crisis de los cuidados, que ya se venía, ya estaba en gestación, pero que nuevamente esta pobreza de tiempo y esta crisis de los cuidados que estamos ahora ya viviendo, salen los medios de comunicación, tiene esta visibilidad pública, no es que haya surgido de la nada ahora, pero sí que se asocia afortunadamente con quien se tiene que asociar, que es fundamentalmente con las mujeres. Siempre fundamentalmente no quiere decir que no haya hombres que también tienen pobreza de tiempo, pero como en toda la vida, en cualquier intervención, en cualquier relato, y también en las intervenciones de política pública, hay que priorizar y por tanto decir por dónde empieza la pobreza de tiempo y quiénes son las más afectadas. Vamos a ver el tema del tiempo. Bueno, el tiempo se ha visto absolutamente afectado y está absolutamente afectado. Estamos realmente en un tiempo nuevo, pero no en un sentido poético, sino, como veréis, en un sentido muy retador en esta etapa actual pospandémica. ¿Por qué? Porque todos los sistemas sociales, digitales, comunicativos, económico, militar, político, se han reiniciado. Ha habido un reset, ¿no? Después de la pandemia, con más intensidad que nunca, y además todos a la vez. Y esto produce una aceleración, la aceleración es corrosiva en todos los procesos, y esta es la tendencia general en todos los sistemas, no en uno o en otro. Incluso en el sistema político, que acostumbra a ser el que más desarmónico, el que va, digamos, más lento que el sistema digital, que el comunicativo, que el económico, ya no digamos que el militar, desgraciadamente, también en el sistema político se intenta a marchas forzadas reiniciar y además de una manera acelerada. Sobre este asunto de la aceleración será central en este recorrido que vamos a hacer juntos y juntas en esta ponencia. Por otra parte, es muy importante resaltar que las emergencias encadenadas que hemos vivido
y que con toda probabilidad seguiremos viviendo, dificultan de forma extrema guardar una memoria significativa de lo sucedido y por tanto aprender de la experiencia social, de la experiencia humana. Este es un punto central. ¿Qué estamos haciendo? Con todos los sistemas a la vez estamos haciendo una huida hacia adelante y dices, eso está mal. No estaría mal si la competición fuera una competición, incluso competición. Hubiera más cooperación, como ya sabéis que desde antiguo los estoicos y las estoicas marcaban o cooperamos o seremos desgraciados, pero cooperación y competición, pero que la competición tuviera reglas compartidas. En estos momentos estamos en una fase, tanto a nivel de país como a nivel mundial, de una competición en que prácticamente las reglas compartidas se van desdibujando. Huimos hacia adelante como Santiago Alba marca, dice, cuando todas las tierras prometidas que nos queramos imaginar están compradas. Lo dejo ahí. Y por tanto, pues las expectativas que fabricamos son expectativas que fabricamos no solo individualmente, colectivamente, sobre todo en el sistema comercial, ¿no? Son expectativas que son sucedáneos de las tierras prometidas. ¿Qué hay? ¿Delante de qué más estamos? ¿No? Inmersas en qué más estamos. En un aumento de las confrontaciones sociales, políticas, que no cambian nada, es un pandemonium de ruido y furia y que dejan las cosas como están. Y eso me diréis, bueno, tantas veces ha ocurrido, pero no nuevamente con la intensidad que ocurre ahora y con la letanía, intensidad y letanía, ¿no? Que ocurre ahora con las confrontaciones. Y en realidad esto convierte, en lugar de una energía compartida, en una impotencia compartida. Los relatos, los discursos están basados en general en una impotencia y entonces es en realidad compartir la impotencia desde diferentes puntos de vista y a ser posible opuestos, que es la polarización. Es decir, en lugar de matizar cada vez más, en lugar de tener una paleta de colores, tendemos al blanco-negro, al existe o no existe y sobre todo una polarización que además de borrar los matices que es la clave de la vida social y política, se orienta a acallar al otro, a acallar a los otros. Es decir, esté en la posición que esté, no hablo para conversar, hablo para acallar al otro. En este sentido, a ver, ¿qué hay? La nostalgia que hay también rodeando todo esto es una nostalgia de vivir en comunidades más bien más homogéneas, cuando estamos frente a comunidades y sociedades heterogéneas, sociedades, por tanto, que necesariamente son pluralistas y también toda esta aspiración, que es una aspiración enfermiza a consensos absolutos, a unanimidades, a lo que podríamos llamar paz y pureza. La democracia no va de esto, la convivencia democrática. En una sociedad pluralista nadie representa a la totalidad de la sociedad. Ni tampoco nadie, ni siquiera ningún punto de vista, ni siquiera el que presenta un mayor mosaico de opciones, representa ni siquiera a un sector. Eso es la democracia. La democracia, convivir en democracia, con valores de solidaridad, de igualdad y de libertad, es un reto. Y es un reto en la medida en que la sociedad es más compleja. Quiero acabar esta parte del relato introductoria con una imagen plástica
de Mona Hatun que sintetiza totalmente lo que yo he estado expresando en palabras, pero lo sintetiza plásticamente. Esta obra plástica de Mona Hatun, artista contemporánea, esta foto está tomada en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, esta foto maravillosa que nos han cedido temporalmente los derechos para situaciones muy concretas a la Asociación Salud y Familia. Se titula, además con ironía, Hotspot, punto caliente. Como veis, el punto caliente ocupa toda la Tierra. Vamos al tiempo de las mujeres y los hombres en cifras. No me voy a extender demasiado porque esto además es muy conocido, por otra parte está poco actualizado, porque la encuesta de empleo del tiempo, que en principio se hace cada 10 años en todos los países de Europa y también en el nuestro, todavía no se ha realizado la encuesta correspondiente al 2020 y un poco más, ¿no? Veis que esta encuesta de empleo del tiempo es del 2010, publicada en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, no tenemos datos tan globales. Hay, por supuesto, muchísimos estudios, algunos de los cuales, los más importantes, tenéis acceso en toda la bibliografía que está en los 2 estudios, que os estará, ahora yo no estoy mirando el chat en este momento, pero que os estará presentando UNAF, ¿no? Con además el acceso inmediato a ambos estudios. Los 2 son de una serie que se titula Tiempo reencontrado, en catalán Temps retrobat, que también suena muy musical, y uno de los estudios lo tenéis en castellano y el otro está en catalán, no está traducido, pero no es ningún tipo de problema para quien esté interesado. Y en ambos estudios la bibliografía está muy actualizada y especialmente en el último, que es del 2021, pues es la bibliografía pero más actualizada, pero que claro, no representa a una muestra estadísticamente significativa del total de la población española, como representa la encuesta de empleo del tiempo. Bien, en la encuesta de empleo del tiempo del 2010, de todas maneras, ya aparecían rasgos muy interesantes, porque se acortaban moderadamente las diferencias, las desigualdades de usos del tiempo de mujeres y hombres entre la primera encuesta, que fue la del 2003, y la segunda, la del 2010. Aun cuando había un acortamiento de las diferencias, bueno, por tanto hay esperanza, pero aún así en el 2010 los hombres seguían dedicando más tiempo diario al trabajo remunerado, casi prácticamente 8 horas. Las tablas también las tenéis disponibles si entráis en este enlace que está en la parte de debajo del PowerPoint. Y por tanto podéis observar con horas, con minutos el tiempo diario. Aquí yo lo que he hecho ha sido redondear para simplificar la comunicación. Y por tanto se veía la diferencia, que no era menor, que las mujeres como media dedicaban 6 horas 30 minutos y en cambio en el ámbito del hogar y la familia, las mujeres, todo esto es tiempo diario, perdón, que no lo he dicho, tiempo diario, la vida diaria, y las mujeres dedicábamos 4 horas 30 minutos como media y los hombres 2 horas 30 minutos como media. Y pensad que esta encuesta está hecha desde mayores de 10, creo que es de 16, y si no es de 18, esto se puede consultar también perfectamente en la metodología de la encuesta, hasta personas mayores de 65, por tanto estos son medias, y por tanto, claro, encubren desigualdades por estratos sociales, sectoriales, etc. Las mujeres en general dedican, en general y de una manera muy fehaciente, porque en la encuesta se divide este tiempo, pero si sumamos el tiempo de deportes, aficiones, actividades al aire libre, son prácticamente 2 horas diarias menos que las mujeres dedican. Es decir, los hombres tienen más tiempo para sí mismos en la sociedad
en que vivimos, porque dedicarte a deportes, aficiones, actividades al aire libre, que es maravilloso, es tiempo para ti mismo, ¿verdad? El tema del sueño, importantísimo, eso en esta encuesta, os aviso, en la de empleo del tiempo, que lo corregirán, por lo que tengo entendido y la información en la que, el magma de información en que me muevo, lo van a corregir en toda Europa, porque esta encuesta además, ya os digo, está en onda con toda la metodología europea, en la próxima encuesta, y van a preguntar explícitamente por las horas de sueño, porque ahora están en un ítem en que se denomina horas para el cuidado personal, ¿no? Para el autocuidado. Por tanto, están dentro de ese ítem, ¿no? Las mujeres en todos los estudios que se han hecho, tanto por expertos en sueño como duermen, y especialmente en general, pero en España como mínimo, y esto estamos tomando todas las mujeres de todas las edades, 1 hora menos, y por supuesto cuando hay que recortar, porque hay que dedicarse a todo otro conjunto de actividades, las horas que más se recortan son las horas de sueño y de autocuidado, y sobre todo se recortan evidentemente cuando tienes que presentarte a un examen, cuando has procrastinado mucho y lo haces todo a última hora, ¿no? Pero principalmente, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de este recorte de sueño y autocuidado? Pero sobre todo de sueño, también de autocuidado. Luego pondré ejemplos. Se recortan principalmente para poder alcanzar las tareas domésticas y de cuidado. Bueno, aquí viene una imagen que en realidad es un contrapeso, ahora después, de que comente el tiempo de las mujeres. El tiempo de las mujeres, ¿cuáles son las principales picos, disrupciones en que realmente además capgiran, es decir, revuelcan totalmente el tiempo de las mujeres, ¿no? Que hacen que las mujeres necesiten continuamente, ante estos giros del tiempo vital, continuas reconfiguraciones. La maternidad en general, pero ya no digamos si esa maternidad es inesperada, gira completamente el tiempo en contra de las mujeres, el tiempo laboral, el tiempo personal, todos los tiempos. El tiempo dedicado a la crianza y a los cuidados, cuando a las mujeres, y estos son los rasgos cualitativos, los que ahora estoy presentando del tiempo, especialmente en las mujeres, cuando tú les preguntas a las mujeres si las mujeres tienen oportunidad de reflexionar, de pensar en lo que ya saben porque es su experiencia, pero que la tienen arrinconada, archivada en el último archivo de su cerebro y de su mente, te lo dicen. Dicen el tiempo que dedico a la crianza y los cuidados. Y mira que es un tiempo de abnegación, de extenso, que sé que es muchísimo mayor que el de mis familiares, tanto mi compañero, mis hijos, mis hijas, pero a todo y así es escaso e insuficiente. Es decir, no, las mujeres no están tampoco satisfechas con el tiempo dedicado a la crianza y los cuidados. Es escaso y es insuficiente. Los horarios escolares dislocan completamente los tiempos, dislocan y condicionan, por supuesto, decisivamente los tiempos de la vida personal y familiar de las mujeres. A ver, luego en el debate podemos entrar, si queréis, más en detalle de estos horarios, que además ya apunto una diferencia importante, que es diferente una jornada intensiva que una jornada compactada. Lo dejo ahí. Y lo que se está proponiendo en bastantes comunidades autónomas por parte del sistema educativo público, hablo en primaria y en secundaria, es una jornada intensiva del profesorado, no una jornada escolar compactada. Por otra parte, la depresión del tiempo hace que las mujeres recortemos nuestras necesidades básicas, nuevamente, ya lo he dicho, menos horas de sueño, mínimo autocuidado,
multitud de mujeres, ya no digamos, en familias inmigrantes, en familias monoparentales, te dicen, tengo que tener la puerta del cuarto de baño abierta mientras me ducho, me ducho corriendo, es que son imágenes que hablen por sí mismas y tengo los niños alrededor, porque simplemente están ahí, no hay, y cuanto más pequeños son, y si son un poco más mayores, pues están alrededor igual. Tengo que ducharme deprisa, ¿eh? A esto llamamos el mínimo autocuidado, ¿eh? No puedo ir a la peluquería, que por otra parte es genial, si puedes ir a la peluquería, lo digo porque como esto dentro de los micromachismos, ¿no? Está mal visto. Decir, ay, pues mira, quiero un tiempo para irme a la peluquería, no estamos hablando de ese tipo de autocuidado, sino del más mínimo, mínimo, mínimo. Bueno, en todos los estratos sociales, esto es muy importante y remarco, en todos los estratos sociales, no depende del nivel de renta, las mujeres somos los comodines del tiempo de la vida familiar. ¿Comodines? ¿Qué quiere decir comodines? Como en el juego de cartas, tengo un comodín, alguien que lo muevo continuamente, que asume, en este caso aplicado a la vida familiar, somos las que asumimos las responsabilidades en cualquier momento, que los otros no quieren, no pueden, es decir, ponen por delante, yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, si alguien se pone enfermo eres tú que tienes que ir, tanto si es un menor como si es cualquier incidencia, no emergencia, es atendida por las mujeres. Las mujeres somos los comodines del tiempo familiar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y da igual que tengamos una profesión incluso de directivas, ¿eh? Por supuesto, las mujeres que están en posiciones sociales más desaventajadas son ya esclavas de la inmediatez. ¿Qué quiere decir la inmediatez? Pues un tiempo desarticulado, yo estoy aquí, disponible, en el hogar, en la familia, al servicio de las demandas familiares, que por tanto son permanentes, hay determinados picos del día que están descritos por la mayoría de mujeres, incluso mujeres que estamos en mejores posiciones profesionales, que son el momento de, sobre todo si hay menores, de volver de la escuela, y el momento también terrible, sobrecargado, ¿no? de simultaneidad de salir de casa. Eso, claro, cuanto menor, ya voy apuntando, corresponsabilidad básica hay, esos tiempos llegan a ser unos tiempos de pesadilla. Bueno, y como contrapeso, pues enseñaros una imagen, esta vez un contrapeso, que es una imagen de mujeres en conexión, disfrutando del tiempo compartido en una sociedad que es diversa y que las mujeres somos diversas. Esta foto es una foto que, aparte de estar todas guapísimas, por supuesto, es una foto que transmite conexión, ¿no? Eso es posible si hay tiempo para la conexión. Y no es posible cuando la aceleración es corrosiva, como es la que estamos viviendo en estos momentos, día a día. Pasamos a conceptos conocidos, pero que hay que evidentemente tocarlos y revisarlos, y para también establecer las diferencias y cómo se interrelaciona la conciliación, la denominada conciliación, con la denominada corresponsabilidad. Entendemos por conciliación, prácticamente en todos los países occidentales, como la participación equilibrada entre mujeres y hombres, muy bien, en todos los ámbitos, en la vida familiar, en el mercado de trabajo, pero conseguida ¿cómo? A través de la reestructuración y reorganización de sistemas que, sean públicos y privados, son comunes, es decir, de sistemas colectivos. El sistema laboral, evidentemente yo trabajo en una empresa, tú trabajas en otra que tiene unas características de organización y funcionamiento propias, pero el sistema laboral es un sistema común, el educativo es un sistema común,
La malla invisible del tiempo, que son los horarios, también son comunes en general, ¿no? Es decir, hay una malla común. Los recursos sociales, entendiendo por recursos sociales no los servicios sociales, sino recursos sociales que van desde todos los recursos de apoyo social, que incluye también el apoyo, por supuesto, y la atención en salud, faltaría, también son sistemas públicos principalmente, pero incluso los privados, que tienen una estructura común. Por tanto, cuando hablamos de conciliación, en realidad estamos hablando de políticas públicas de conciliación que favorezcan la igualdad de oportunidades en el empleo, la transformación de los roles y estereotipos de género y la prioridad, dar prioridad a las necesidades de atención y cuidado a las personas dependientes en sentido amplio, tanto menores como otras formas de dependencia, que no quiere decir que sean discapacidades. Por supuesto, las discapacidades entran, las personas mayores con enfermedades entran, pero entran todas las situaciones de vulnerabilidad, de dependencia, de fragilidad que se producen también en las personas que somos consideradas sanas y saludables, ¿no? Y por supuesto, entre las necesidades de atención y cuidado emerge porque estaba sumergida, porque estaba invisibilizada la necesidad de autocuidado y de regeneración de nuestra energía, de nuestras capacidades para todos y todas. ¿Qué es la corresponsabilidad? La corresponsabilidad en el hogar. También podríamos hablar, pero no es el tema en el que me voy a centrar hoy, de la corresponsabilidad en equipos de trabajo. Pero cuando ahora hablamos de corresponsabilidad, estamos hablando de corresponsabilidad en unos espacios que se denominan hogares, ¿no? No son los espacios de las empresas, de las organizaciones. Es la responsabilidad compartida. Compartida quiere decir común entre dos o más personas, quiere decir hijos e hijas incluidos, según van haciéndose mayores, ¿no? Que contraen una obligación o compromiso. La corresponsabilidad, es muy interesante que la podamos ver de forma con la circularidad que tienen. La corresponsabilidad es un motor de una vida familiar igualitaria y respetuosa para con el valor humano de todas y todos y cada uno de sus miembros, pero a la vez la corresponsabilidad es el resultado. Si tú tienes mejores resultados, ¿no?, de corresponsabilidad, es decir, cada vez lo vas haciendo de forma más igualitaria, va funcionando el ecosistema familiar, a su vez el motor funciona mejor. Supongo podría haberlo representado en una imagen, pero creo que de todas maneras vale la pena explicar y que nos detengamos en esta circularidad, ¿no?, de cómo el motor influye en el resultado y a su vez los resultados, en lugar de desgastar el motor, lo que hacen es que el motor funcione mejor. Y por tanto la corresponsabilidad es una forma de vida en familia que es la opuesta a una familia, pues eso, patriarcal, en la que hay una persona que se sienta. Estoy caricaturizando, no demasiado, porque todavía esto sabéis que sigue existiendo. La persona que se sienta está muy cansada y todos los demás, y principalmente las mujeres de la familia, se mueven en torno a esa persona para darle amparo, darle cobijo, prestarle atención, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la corresponsabilidad pone en evidencia algo muy importante, que ahora veréis, y es que la corresponsabilidad no es solo sobre el cuidado de los dependientes y las dependientes, sino sobre el cuidado de los que luego aparecen como independientes. ¿Por qué hay personas, y especialmente de género masculino, que son tan independientes? Ahora lo vamos a ver en la próxima, como diría
como diría Soledad Murillo, el cuidado que está encubierto no solo es el cuidado de los dependientes, es el cuidado de los independientes, los sobre todo. Y por tanto, en una vida familiar, ¿no? En un ecosistema familiar más igualitario, más respetuoso, en que se comparten y se distribuyen tareas, como ahora veremos, se promueve la salud mental. No quiere decir que no haya la mala suerte de que haya una persona con discapacidad o con un trastorno mental, pero en general la salud mental como un funcionamiento mental saludable y los estilos de vida saludable tienen mucha más probabilidad, más chance, es decir, la diferencia aquella de por probabilidad o por el juego de palabras, ¿no? En inglés, by chance o by choice. Bueno, pues a la vez es que está muy vinculado. Hay mayor probabilidad, pero a la vez el propio ecosistema familiar genera más opciones, más oportunidades de salud mental y de estilos de vida saludables. Quería un poco detenerme en esta circularidad dinámica porque creo que es muy relevante. Bueno, y esto era el continente, pero ¿qué hay en el contenido de la corresponsabilidad, de ese reparto equilibrado de tareas y responsabilidades en el hogar? Pues imaginaros lo que hay y por supuesto no está ni pretende estar todo, ¿no? La organización de las tareas, veis en cada rombito, los cuidados, la educación, la compañía, el afecto y las tareas domésticas. La organización es importantísima, la organización de todo este día a día, de tareas y responsabilidades. Oye, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que consideramos imprescindible? ¿A qué damos importancia? ¿Qué va primero? ¿Cómo encadenamos las tareas a lo largo del día o de la semana? Imaginaros, esa organización, que es una gran parte de lo que las mujeres denominamos carga mental, ¿quién la hace? Incluso en familias bastante igualitarias, las mujeres, ¿no? Por tanto, aquí ya queda un apunte, no de victimismo, sino de gran capacidad encubierta. Las mujeres tenemos una gran capacidad organizativa, ¿no? Incluso las que no se han enterado que la tienen porque no la han explicitado. Cuidados, pues los cuidados incluyen todo lo que queráis y más. Yo he puesto aquí la crianza, los menores, los dependientes y, como ya he apuntado, los cuidados de los independientes, que en lugar de estar contribuyendo de forma más igualitaria a todo el ecosistema o al equipo que es una familia, pues están colgados, digamos, me sale más en catalán, arrepenjats, ¿no? Colgados del sistema familiar y que el sistema familiar, pues oye, me planche las camisas, yo salgo como un pincel, estoy, claro, energético, estoy la mar de bien, descansado, pero porque el sistema familiar me está prestando todos estos cuidados. La educación, nuevamente he vuelto a colocar crianza, porque la frontera entre una crianza positiva y educación es una frontera prácticamente no solo invisible, sino ficticia. Por supuesto, el que en la casa haya el hogar sea un lugar donde se pueda estudiar, donde se pueda leer, ¿no? Estudios, educación en el uso de las tecnologías y del móvil, jugar es educativo y podéis añadir todo lo que queráis, ¿eh? Yo aquí en realidad en los rombitos he puesto lo que me ha parecido principal, pero también con toda sinceridad lo que cabe nuevamente en un rombito, con lo cual la lista sabéis de sobra que es muchísimo más larga. Quiero detenerme en el tema de la compañía / afecto. Esto es todo el colágeno de la vida familiar, ¿eh? Es prácticamente invisible, pero es todo ese tiempo informal, todo ese compartir tiempo, el conversar, el jugar, el pasear, todo eso que es lo que con la aceleración corrosiva queda en el último lugar y que es importantísimo justamente para crear vínculos.
para crear vínculos, tanto sea, por supuesto, en la crianza, en los menores, en los y las adolescentes. Por eso estamos como estamos, porque no hay tiempo ni prioridad para esto. El compartir tiempo, conversar, pues siempre que pueda ser pasándoselo bien, estupendo, y otras veces es afrontando diferencias, como en el caso del segundo nacimiento al mundo que todos hemos tenido, que es nuestra etapa más larga en estos momentos o más corta de adolescencia. Y ese tiempo de la compañía y del afecto, ese tiempo informal de parece que no hagamos nada o estamos haciendo otra cosa, pero a la vez estamos juntos, es uno de los tiempos más recortados en la vida familiar y a la vez más importantes. Y bueno, y las tareas que, como dice el sociólogo Andersen, dice nadie, siempre son las tareas que si pudiéramos nos las quitaríamos de encima o las eliminaríamos, pero que son absolutamente necesarias para la sostenibilidad de eso, del planeta, nuestra, y de una vida en condiciones. Pues limpiar, claro. ¿Qué remedio queda? Cocinar. Pues cocinar no tiene que ver con cocinar platos complicados, ni decir que vamos a hacer recetas tradicionales cada día, pero hay en estos momentos muchas opciones de cocina sencilla y saludable. El reciclaje, tantas personas de no tengo tiempo para la sostenibilidad, no tengo tiempo para reciclar, ¿no? Pues el reciclaje también implica, los que lo hacemos sabemos que implica un tiempo añadido, ¿no? Todo el cuidado de la ropa, claro, es decir, yo puedo hacer, pues eso, consumismo a tope, no creemos que eso sea una solución de sostenibilidad. Me pongo una blusa 2 veces, como ya está manchada y tal, la tiro, ¿no? Pues normalmente la lavo y si es necesario que la planche un poco, pues la plancho, ¿no? Es decir, lo que trato de decir es que son cantidad de actividades de sostenimiento de la vida humana que podemos, y yo soy totalmente defensora de simplificarlas, pero que no podemos cancelarlas. Simplificarlas sí, pero cancelarlas no. Y como no podemos cancelarlas, ese es uno de los núcleos de desigualdad muy importantes que, por tanto, se desplazan hacia las mujeres. Y todo el tema de gestión de suministros, que quiere decir voy a la compra, hago gestiones, etcétera, etcétera. Ya sabéis que la lista es larguísima. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Del núcleo invisible de la economía, que es el que permite la economía remunerada y el que permite tener autonomía personal, es decir, que yo pueda salir a la calle descansada, con mis capacidades y mi energía para poder trabajar, sea cual sea el trabajo que haga. Si no tengo este apoyo, este soporte o está desgastado, que a la vez de soporte material, porque aquí se ve bastante lo que significa de soporte y evolución y hacer crecer las relaciones, pero en realidad, además de soporte material, un hogar, es decir, un ecosistema familiar, es un sistema inmunitario. Lo dejo ahí. Las personas en que ese sistema inmunitario es más frágil son personas que están más expuestas a todo tipo de vulnerabilidades, que es el caso de cuando esos ecosistemas son muy débiles porque están muy parasitados y a la vez muy oprimidos fundamentalmente desde dentro y desde fuera. El caso de las familias inmigrantes o las familias monoparentales. Hay una pérdida de inmunidad simbólica y como sea cual sea la creencia religiosa que tengáis las personas que me estáis escuchando
puedo permitirme decir que yo soy monista y que la ciencia es monista, es decir, que somos un cuerpo-mente totalmente entrelazado. Por tanto, cualquier disminución de la inmunidad simbólica es una disminución de inmunidad física, si es que es física, solo la inmunidad. Por tanto, no nos extrañemos, por tanto, de que es en consecuencia la desigualdad, la falta de corresponsabilidad o relativa, y ya no digamos cuando es absoluta, produce menos salud mental, produce menos salud física y acorta la vida. Claro que sí. Y esto está en todos los estudios epidemiológicos que queráis profundizar o consultar o que ya conozcáis. Bueno, algo muy importante en lo que hoy estamos comentando, que es la interrelación entre corresponsabilidad y políticas públicas de conciliación. Yo os presento esta imagen, que veis, la conciliación es un gran triángulo al cual llegan muy bien las políticas sean mejores, peores y evidentemente muy escasas en nuestro país, pero son políticas generales o públicas de apoyo a las familias, desde las políticas que ahora, más en el tiempo, no que se nos avecina, sino que ya estamos de pleno, que es tiempo preelectoral, pues en Euskadi se está hablando de dar 200 euros por mes a familias que tengan menores a cargo, bueno, etcétera. Veremos a ver cómo estas políticas de apoyo a la familia evolucionan, no es el tema de hoy. El tema de hoy es que se vean que son una fuente, un insumo hacia la conciliación. Por otra parte, las políticas más desconocidas, pero importantísimas, transversales de tiempo, todas las políticas horarias, todas las políticas que luego en el debate, si tenemos ocasión y estáis interesados, podemos debatirlas, de cómo incluso cambiando los horarios de entrada y diferenciándolos de las universidades, las escuelas y las empresas, esto en territorios concretos, hace que el tráfico sea más sostenible, la gente llega antes, dure menos el tiempo de traslado, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo, ¿no? Y las políticas propiamente que conocemos como de conciliación, trabajo y familia, que son todas las políticas relacionadas con reducciones, la baja por menor a cargo, ¿no? La baja por nacimiento, que ahora ya sabéis que no se puede decir de maternidad y paternidad, aunque lo sea, sino que es un paquete que en principio idealmente abarca, no idealmente y reglamentariamente a la madre y al padre, cuando el padre está presente en la familia, y cuando no está presente hay sentencias recientes respecto a las familias monomarentales que han reclamado en que ese tiempo, como es el menor el que crea el derecho a las bajas, es el menor quien tiene el derecho, ese es el eje de que las familias monomarentales reciban el mismo tiempo, aunque no haya otro progenitor, habrá otra persona, ¿no? Sea quien sea de la familia o incluso quizás una persona contratada, pero por tanto ese menor o esa menor tiene derecho al mismo tiempo de cuidado, nazca en la familia que nazca. Este es un principio muy importante, igualitario, que además a nivel, por ejemplo, de la Confederación de Familias Europeas, de COFACE, se insiste constantemente en todos los países de Europa. Pero fijaros que está todo esto, está genial y además hay que seguir luchando y perfeccionándolo. Pero aquí hay un caballo de Troya dentro, que es la corresponsabilidad en el hogar. Si la corresponsabilidad en el hogar no evoluciona, no se desarrolla, en realidad lo que ocurre en esta interrelación es que desactivamos el efecto de las políticas públicas de conciliación. Y en casos extremos no solo lo desactivamos, sino que lo desvirtuamos. Es decir, si
la idea es, yo pido permisos, fundamentalmente mujeres, claro, pues sabéis que somos las mujeres, yo pido permisos, yo reduzco jornada, porque en realidad es para dedicarme a mi hogar. Eso significa que estoy haciendo las 1001, ¿no? Es decir, estoy exprimiendo las medidas de conciliación para mantener el statu quo de roles en mi familia. Creo que es muy claro. Y este es el núcleo de la reflexión que hoy os quiero traer. Es decir, esta interrelación puede ser una interrelación benéfica, pero puede ser una interrelación justamente que conduzca a los efectos contrarios, según cómo se maneje. Aquí tenemos nuevamente, un gran reto, porque las políticas públicas son políticas públicas, en general son transversales, pueden no ser suficientemente equitativas, pero tienen un sentido colectivo. La corresponsabilidad en el hogar se da en núcleos que se llaman hogares y que por tanto están, aunque evidentemente existe comunicación entre hogares, pero tienen dinámicas propias cada hogar. Por tanto, no se pueden aplicar las mismas reglas, ni las mismas soluciones, ni las mismas alternativas, ni las mismas reflexiones a la corresponsabilidad en el hogar que a la conciliación. Porque no podrás hacer corresponsabilidad en el hogar por decreto, para decirlo claro. Podrás decir que sí, que es muy bueno, que se haga, ¿no? Y defenderla y poner medidas de conciliación, pero fijaros que pueden tener este efecto paradójico, como de hecho ocurre en los sectores más desfavorecidos. Y por tanto, evidentemente, entonces ni ayudan a la promoción laboral de las mujeres, ni ayudan a realmente quebrar la brecha salarial, ni ayudan a la calidad de vida ni de las mujeres, ni tampoco de las familias. Porque está eso, el caballo de Troya de la corresponsabilidad en el hogar, en el centro de todo este sistema, de este enfoque sistémico. Bueno, y ahora pues eso, un contrapunto de que claro que se puede compartir la vida familiar, se puede compartir la crianza, mujeres que pueden ser familias monomarentales o no. Y se puede compartir la crianza también, claro que sí, por parte de los hombres. Esta foto, un bebé que está totalmente despierto, atento, a ver qué le dice y qué le hace su padre, ¿no? Es tan sencillo, pero para llegar a lo sencillo, ya lo sabéis, ¿no? Que lo sencillo implica haber resuelto una gran complejidad antes. Bueno, pues vamos a pasar allá al tiempo final de esta ponencia, que sería cómo podemos dar tiempo a la vida. Propuestas: modificar la malla social invisible de los tiempos de la ciudad, ya lo he avanzado antes. Reforma horaria. Esto, de hecho, sabéis que en España es una absoluta anomalía en todos los países europeos, porque ni Portugal, el asunto del argumento mediterráneo no funciona, porque ni Portugal funciona igual, aunque me diréis que es atlántico, ni Italia funciona igual, ni Grecia funciona igual. Los horarios son horarios mucho más racionales, más que disminuyen esta aceleración, ¿no? a la que ya en la malla en la que ya veníamos viviendo, pero que ahora ya se ha desbocado, ¿no? Por tanto, reforma horaria con todos los matices que pueda tener, una propuesta que para las que y los que no la hayáis oído nunca puede sonar, y lo es, muy innovadora, que es promover y aceptar el liderazgo de las mujeres trabajadoras y profesionales para poner orden en el uso del tiempo laboral y profesional.
las mujeres, unas más que otras, pero las mujeres directivas somos muy buenas organizando el tiempo laboral y profesional. Somos muy buenas, tenemos un talento que hemos desarrollado de organizar el tiempo que viene justamente de nuestra presión hacia la conciliación y hacia la corresponsabilidad. Y tengo que deciros que a lo largo de mis experiencias directas, de mi vida profesional, de mis compañeras y compañeros en el marco sobre todo del sistema sanitario público, quien hemos hecho propuestas que aún hoy funcionan, de realmente de compactación del tiempo, de usar el tiempo de una manera más simplificada y a la vez más creativa, creando sinergias, hemos sido mujeres. Pero para eso es necesario, uno, que nos creamos realmente nosotras empoderadas nuestro liderazgo, y dos, que esa brecha de autoridad ante la que estamos todavía las mujeres, ¿no?, en este país y en tantos otros, que es porque lo dice una mujer, vale menos esa palabra, esa brecha de autoridad se acorte completamente o, si fuera posible, se anule en determinadas situaciones. Vamos, yo en los hospitales en los que he trabajado como directiva han estado a punto de, con estos asuntos, hacerme un monumento en la puerta del hospital, pero un monumento por consenso del personal sanitario. Y solo aplicando, pues eso, el talento de cómo reorganizar el uso del tiempo laboral y profesional. Por otra parte, a ver, si queremos abarcar el núcleo de la corresponsabilidad, tenemos que fomentar la ciudadanía activa de las mujeres. Pero ¿cómo puede haber una ciudadanía activa inclusiva de las mujeres? Que lleguemos a las mujeres en situaciones más terribles de falta de corresponsabilidad, articulando espacios de reflexión centrados en la vida diaria. La vida diaria es el punto nuclear de conversación y es en el que las mujeres, sean de donde sean, y esto lo digo nuevamente basado en la experiencia que es continua en la Asociación Salud y Familia y también en UNAF, ¿no?, de que continuamente reunimos grupos de mujeres. Si tú los reúnes para simplemente hablar de la vida diaria, al principio dicen, estas están un poco chifladas, porque ¿de qué vamos a hablar si ya lo sabemos? Pero en la medida en que tú les das apoyo para que el grupo converse, todo el conocimiento experiencial que tienen las mujeres acumulado de cómo se organizan o se desorganizan en la vida diaria, sale, se convierte en conocimiento explícito, se convierte en relato, y ahí entonces puedes debatir los diferentes enfoques de corresponsabilidad, pero basado siempre en la vida diaria, en producir, y con la idea de ¿qué? No una idea ideológica, valga la redundancia, sino con la idea de que es de ese grupo que dura 2 horas, que dura máximo 2 horas y media, se produzca, se compartan y se intercambien ideas factibles para no volver a repetir, para la maldita repetición, la maldición de la repetición en la vida familiar de los modelos de género aprendidos. Pero eso hecho con sencillez, con modestia y aplicado a las cosas reales de la vida diaria. El éxito de este enfoque de ciudadanía activa es increíble y por tanto por eso lo estoy proponiendo. Con esto no estoy diciendo que nos hagan cursos, pero es el enfoque de todo lo que llevamos hecho y vivido a nivel profesional, es el enfoque más efectivo, como también un enfoque muy efectivo en las empresas, ¿cuál es? El aprendizaje in situ. ¿Que excluye el aprendizaje académico? No, pero es el aprendizaje in situ el que te sitúa, por de ahí su nombre, en el puesto de trabajo, en cuáles son las capacidades, los talentos, las tareas que se esperan de ti y a las que tienes que aspirar o desarrollar, pero desarrollar con ritmo, ¿no?
Y por otra parte, potenciar a escala de barrio, a escala comunitaria, iniciativas, sí, veo que lo pongo, comunitarias que faciliten reencontrar el tiempo. Para todo el mundo, por supuesto, pero dando paso, no dando paso, cediendo el paso a las mujeres. Y explico el asunto de las actividades lentas. Las actividades lentas quiere decir no que vayamos despacio, sino actividades que no pueden ser sometidas a la aceleración. Un club de lectura en que tú lees y comentas lo leído, ¿cómo lo sometes a la aceleración? Fastidias el resultado. Este es el concepto de actividad lenta. La actividad que realmente no has hecho la actividad, ni has conseguido el logro, el resultado, ni nada de nada, si la sometes a aceleración. Caminatas, talleres de cocina fácil, grupos intergeneracionales para explicar cuentos. Hay una lista que ya además es de una plasticidad que no nos la acabaremos. Pero la idea de actividad lenta no es que yo la hago poquito a poco, no, no. Es simplemente que la hago con el ritmo adecuado a la actividad para no fastidiar los logros, el resultado de la actividad. Porque si la acelero, en realidad no he hecho nada. Ni obtengo logros, ni he salido a caminar, pero no he caminado. Otra cosa es quien quiera hacer footing. Pues es lo mismo, si quieres hacer footing pues, y tú lo quieres acelerar, pues a lo mejor el pasillo de tu casa no es el lugar más apropiado. Es una broma, para que se entienda. Bien, y para acabar, quiero compartir con vosotras, que ahora no sé por qué, bien, frases que son palabras para la igualdad, palabras surgidas de grupos focales de investigación cualitativa. Algunas son palabras que proceden, palabras para la igualdad de mujeres trabajadoras y profesionales, y otras son palabras para la igualdad de mujeres en situación desesperada a nivel familiar y socioeconómico, pero que después de las 2 horas y media de tiempo de un taller sobre el tiempo de la vida diaria, dijeron: quiero tiempo para escoger tiempo. Quiero tiempo para cambiar el tiempo. Necesito tiempo para parar. Quizás se trata de mover las fichas del tiempo. Me he dado cuenta del superpoder del tiempo. Quiero encontrar tiempo dentro del tiempo. Quiero tiempo para pensar el tiempo. Y no he apuntado una que sí que dijeron varias mujeres, estas ya mujeres, digamos, con un nivel educativo más elevado. Quiero tiempo para tener intimidad conmigo misma. Y ese tiempo con la intimidad contigo misma es un tiempo ligero, y esta imagen, un tiempo aligerado, que esta imagen refleja mejor que toda mi intervención anterior. Para terminar, ahora ya sí, para terminar y irme despidiéndome, por último, os invito a quienes queráis seguir profundizando a esta jornada, en la que además tenéis ya el enlace directo para poderos inscribir, que llevaremos a cabo UNAF y Salud y Familia, con el apoyo del Ministerio, creo que es de Derechos Sociales, si no me corregirá después Amalia, y que llevaremos a cabo la mañana, dedicaremos una mañana en el Casa Forum de Madrid, que aunque haga calor, el día 10 de junio de este año. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Me he alargado más de la cuenta y ahora pues ya todo es debate. Bueno, pues muchísimas gracias, Elvira. Yo creo que, bueno, yo me he sentido muy identificada con muchas de las cosas que has dicho. Gracias por esa radiografía que has hecho de la situación y por las propuestas concretas para lo que dices, dar tiempo a la vida, ¿no? Que creo que es lo que todas, pues, a lo que todas aspiramos. Si quieres, te voy trasladando las preguntas que han estado haciendo
Muy bien. Preguntas y respuestas y bueno, si alguien quiere hacer más preguntas, pues puede todavía realizarlas. A ver, Estefanía nos pregunta que por qué muchas mujeres son conscientes de esta corresponsabilidad dentro del núcleo familiar, pero al final terminan rindiéndose para no frustrarse con su pareja. Dice que la realidad es que se ven muy solas y que ¿qué les dirías? Que igual separarse no es una opción, quieren seguir con la pareja, pero acaban cediendo un poco por esta frustración que comenta. A ver, primero de todo tener una... No hay que disculparse, como yo les digo cada semana a las mujeres, porque afortunadamente y por elección, no solo por necesidad, sigo haciendo primera línea con los grupos de mujeres o con los talleres del tipo que sean. Yo siempre les digo, no os disculpéis porque no hay culpa. Y no es un juego de palabras, lo sabéis. Por tanto, si no hay culpa, hay que tener una conciencia muy plena que nos incluye que las ideas son persistentes acerca de la división sexual del tiempo, de las actividades y del trabajo. Y que vivimos en esa piscina, o más que en esa piscina, en ese océano, de que estas ideas son muy persistentes y están también en parte en nosotras mismas. Si tenéis ocasión de venir a la jornada del 10 de junio, oiréis a Cristina Sánchez Miret, una de, bueno, ya habéis visto si habéis abierto el enlace, que los estudios están realizados por Cristina Sánchez Miret y yo misma, ¿no? Y ella dice siempre lo mismo, si es que todos somos sexistas, a menos que nuestro automático social es sexista. Nuestra mirada, nuestras respuestas. Ahora tenemos que cuando dice vigilar, no como policías, sino justamente dan, no sé, ese intervalo para no poner el automático, como en un coche. Pero el automático, primero de todo, tenemos que pensar que es claramente discriminador, claramente sexista. Y también tener conciencia de otra cuestión. Y es que una cosa es una brecha, que las brechas son heridas crónicas de una gran parte de las que hemos hablado, y por tanto una brecha es diferente que una tensión. Una tensión se puede resolver con negociación. Una brecha no se resuelve con negociación. Por ello. Y luego una última reflexión. A ver, y esto si las que trabajáis o estáis en grupos, por ejemplo, con mujeres magrebís, ¿no? Que se parecen tantísimo a nosotras, ¿no? Que dicen, no, yo hablando lo resuelvo. Dices, bueno, a ver, hablando es estupendo, pero hablando tantísimas veces no se resuelven las cosas. Ahora hablo de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos es frente a los privilegios, y los privilegios masculinos son invisibles. Un privilegio, por definición, es eso, no es lo mismo que la brecha salarial, que puedes cuantificarla, ¿sí? Es un privilegio en el que tú, pues, oye, sientes que necesitan más oxígeno, consumes más oxígeno porque supuestamente lo necesitas, consumes más tiempo porque necesitas más tiempo para ti mismo. Dejadme que lo diga con humor, pero esto es la realidad de la vida diaria, ¿no? Tú eso no lo solucionas hablando. Tú puedes hacer una introducción, que es decir, mejor sería que lo arregláramos, pero luego la forma de solucionarlo es con la conducta. Y con la conducta quiere decir firmeza, decir, voy a reservar, empezar evidentemente. En el cambio social está muy descrita la teoría y la práctica de los empujoncitos, los pequeños empujoncitos. ¿Pero qué quiere decir? Mira, yo el jueves es igual, no me busquéis. Ahora que te vaya bien, durante esta hora y media yo no estoy localizable. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Mis cosas. Mis cosas, ¿vale? Pero se está entendiendo la idea, es decir, comunícate con la conducta. Y entonces no quieras, evidentemente, de golpe toda la organización esta que yo he presentado con los rombitos, arreglarla, claro que no.
pero comunícate con la conducta y empieza por empujoncitos, por tiempos, por intervalos de tiempo, pero intervalos de tiempo, claro, un poco dignos, que sean un mínimo de 1 hora. Yo siempre pongo este mínimo porque es factible. Pongo este mínimo no como una prescripción caída extraterrestre, caída del cielo. Empieza por mínimos, pero que ese mínimo digno sea 1 hora a la semana, luego vas tal. Pero ¿qué estás comunicando cuando haces eso? Que eres una persona firme y que tienes tu tiempo. Y eso va girando la rueda. Y como mínimo ya no vives esa frustración, ya es otra historia. Pensadlo y sobre todo hacerlo, probarlo. Gracias, Elvira. Mira, también nos preguntan que cada vez más mujeres jóvenes tienen claro que no es una obligación hacer las tareas del hogar, pero que el chico tampoco ha tomado el relevo. ¿Qué pasa si ninguno de los dos quiere hacerse cargo y Pues ser sí, responsable? ¿Cómo va a evolucionar todo esto en el ámbito os familiar? diré lo que pasa, claro, pues que disminuye, esto está muy descrito, por ejemplo, en Estados Unidos, hay multitud de estudios sobre esto, y es las tareas del hogar, pues naturalmente nadie quiere hacerlas, entonces se va en pisos, por ejemplo, incluso de estudiantes, con parejas o amigos de roce, me es igual, lo digo claramente, ¿no? Y entonces las tareas van relegándose y se da el fenómeno que no penséis que es infrecuente en Estados Unidos, nadie limpia y se alquila un apartamento y a los 4 meses, cuando lo has destrozado, te tienes que cambiar de sitio. Bien, ¿eso es una vida sostenible? No, ¿verdad? No es una vida sostenible. Y luego se dan situaciones menos dramáticas, menos extremas, digamos, que esta, que es el que sí que, y eso habrá que aceptarlo, cuando ellos cada vez se van encargando de más actividades, no las van a hacer con la calidad que tú quieres. Y ahí sí que sé que estoy poniendo el dedo en una llaga muy importante. La que tú sepas que no van a hacer con la calidad que tú quieres, tienes que simplemente transigir. Por ejemplo, yo tengo ejemplos por un tubo de mujeres profesionales que, imaginaros, se dedican a organizar los flujos de pacientes en un hospital. Son hiperorganizadoras. Y esta es, claro, su casa, el cómo ponen la mesa, pero la mesa del día a diario. El día que le toca a él, el día que le toca a él, la mesa no es la misma, pero me tengo que aguantar. Pues eso es muy importante, aguantarse en la disminución de calidad. Eso no quiere decir en todo, quiere decir que no cambien los pañales al niño, nuevamente aquello, poner la raya, pero eso es muy importante de lo que es imprescindible, ¿no? La línea roja. Por encima de la línea roja tendrás que transigir en muchísimas cosas que no se harán conforme a tus estándares. Pero por debajo de la línea roja hay que repartir, claro que sí. Muy bien. Otra pregunta que tenemos que está sobre los permisos. Entiendo que cuando se hablado de los permisos de familias monomarentales, porque preguntan si puede darse el permiso a otro familiar, por ejemplo, a una abuela. A ver, esto, quien estaría, si está aquí más capacitada para responderlo, en principio no, pero como ha habido recursos a los tribunales de justicia por parte de familias monomarentales, claro, en principio el permiso no es transferible, es el padre y punto, en el esquema de familia heterosexual. Pero en el caso de las familias monomarentales, en que ya hay, si mal no recuerdo, 2 sentencias favorables a que ese tiempo para el padre, digamos, inexistente, realmente sea un tiempo, como antes os he apuntado, dedicado al cuidado del menor, es que será inevitable que se reconozca ese tiempo, sea para un familiar
fundamentalmente un familiar, ¿no? O la abuela, la tía o cualquier otra persona que designes, pero eso está todavía un poco por diseñar, pero las sentencias permiten, como veis, un avance en que ahora estemos hablando de esto como algo que si fuera aquello un titular sería is coming, ¿no? Está viniendo, ¿no? Que todavía no tiene forma, no está concretado, pero que probablemente sí que se concretará incluso a lo mejor en esta carrera preelectoral. Pues quién sabe, ojalá, si yo tuviera que darles un consejo les diría, pues mira, esta es una de las cosas que os van a dar votos. Ojalá, mira, ¿No? estamos pendientes. Sea el partido que sea, ¿eh? Quiero decir, no, me conocéis, ya sabéis que no estoy, no solo no soy amiga, sino que es que no hago un enfoque partidista, es decir, quien lo proponga, quien lo proponga, o lo haga quien lo haga, estará bien hecho. Eso y tantas otras cosas, ¿eh? Que están pendientes en las políticas de apoyo a las familias, de conciliación, etcétera. Estamos esperando la ley de familias, a ver cómo se articula, esperemos verlas a finales de año. Y sí que es cierto que es una reivindicación que están teniendo las entidades monomarentales. Claro. Y están teniendo resultados, como dices, y hay sentencias, pero hay que articularlo en una ley que deje todo claro para que no haya diferencias entre unas familias y otras, que al final los hay, porque las sentencias a veces van en... Bueno, pero es un gran avance, ¿eh? Es un gran avance, sí. Es un gran avance porque pensad que desde que empezamos con el permiso de paternidad no han transcurrido ni 5 años, estamos en el 5.º año, ¿no? Este sería el 5.º año. Recordad que fueron los 3 primeros años que en la negociación hubo que ceder, Soledad Murillo tuvo que ceder, claro, a decir, vale, pues lo vamos haciendo por tramos, el 3.er año ya fue igualdad total y ahora estamos ya en el 5.º año y con sentencias de cómo aplicar ese permiso en la diversidad de familias. Eso es. Mira, también nos comentan que, bueno, voy a pasar a una pregunta que también preguntan sobre monomarentales, que es donde no hay una pareja a la que exigir que colabore, porque no las hay, que si no debería fomentarse la corresponsabilidad social, que creo que es un poco también de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, es que tanto cuando hay pareja como no hay pareja, es decir, lo que hay que fomentar es la corresponsabilidad social de los convivientes y las convivientes. Me es igual que sea una pareja homosexual, me es igual que los convivientes sean madre y abuela, madre, tía, o madre, padre y tío, me es igual. Si hablamos de diversidad familiar, la corresponsabilidad significa esto, corresponsabilidad entre los convivientes, ¿eh? Y los convivientes son los hijos. Y los hijos y hijas, a partir de aquello que a veces olvidamos, ¿no? Que se llamaba, al menos en mi generación, la edad del juicio, que eran los 7 años, no se trata de explotar su tiempo, ni muchísimo menos, pero sí hay que asignarles tareas y asignarles tareas que además vayan justos, se sientan orgullosos de, mira, lo puedo conseguir, ¿no? Y lo puedo conseguir y luego, pues claro, una vez que lo puedo conseguir, como todo en la vida, hay veces que me viene más de gusto hacerlo y veces que me viene menos de gusto, ¿no? Incluso como hablar tu idioma, pues hay veces que te viene de gusto más tener una conversación y otras veces querrías estar solo, pero tienes que tener una conversación, pero ya has aprendido el idioma y a conversar. No, la asignación de tareas es entre todos los convivientes. Y también nos comentan que es cierto que en la mayoría de los seminarios, webinars que tratan sobre conciliación y corresponsabilidad, que la mayoría que estamos apuntadas, por no decir el 100%, somos mujeres y que hay que poner, tengo que decir que he mirado un poco la lista de espectadores, tenemos algún hombre, así que gracias por estar aquí a los hombres que habéis asistido hoy a este webinar, pero es cierto, suelen ser muy poquitos los que acuden y a ver, y comentan que María del Mar, que es la que plantea esta cuestión, piensa que hay que poner un enfoque porque parece que la otra mitad no quiere ceder en sus privilegios, ¿no? Exactamente, pero a ver, pero en la medida
en que la técnica, por llamarla de alguna manera, digamos, con humor, sea la de decir, yo no estoy localizable, pero es que además el teléfono no está útil durante, mira, el jueves, cada una lo adapta a su vida y a lo que quiera hacer, naturalmente. El jueves me lo estoy inventando de 6 a 7 de la tarde, o el martes de 3 a 4, me es igual. Y además es que da igual, si me llamas, aparecerá el contestador, déjame los recados, pero... Es decir, los privilegios no se negocian. No están dispuestos, nadie en la vida va a estar dispuesto a negociar los privilegios. Y algunos hombres que son muy buenas personas y que dicen que no son sexistas y que lo creen además, a ver, lo que hacen es sacarnos los defectos de por qué no nos damos más prisa. Fijaros a veces en intervenciones de ese tipo, de decir, hombre, es que como os dejáis, es decir, nos sacan las dificultades que tenemos, nos las ponen en forma de déficits. ¿Me explico? O sea, que es difícil el diálogo sobre la corresponsabilidad, muy difícil, porque nos dan prisa, nos dicen, estáis demasiado disponibles, ¿por qué no cambiáis más deprisa? Pues no, claro, cambiáis, ¿qué quiere decir? Claro, a ver, el mensaje quizá más importante para esto nuevamente contextualizarlo, pero no falsamente dando una esperanza genérica, es si las mujeres cambiamos, el mundo cambia. No es al revés, el mundo cambia y en consecuencia nosotras cambiamos. No, 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 no. Si las mujeres cambiamos, el mundo cambia. Mirad, desde el principio del siglo XX, pero y desde luego, si aquí hubiera una historiadora contemporánea, me corregiría porque es anterior al siglo XX, pero vamos a colocarnos en lo que en este tiempo acelerado a la mayoría de las personas nos da la memoria, que es el siglo XX. Los cambios en las identidades, en las aspiraciones, en la forma de vivir en sociedad, en familia, la diversidad, ¿no? Que es fruto, la diversidad que es fruto de la lucha por la igualdad, por favor. No nace la diversidad, digamos, respetada, ¿no? O más aceptada. Siempre volvemos a la anécdota de que siempre ha habido personas diversas, pero ocupaban otros lugares, ¿no? Sociales, ¿no? Toda esa lucha por la lucha por la igualdad de género ha sido el impulso civilizatorio y democrático más relevante. Por tanto, es cuando las mujeres cambiamos, cambia el mundo. Y esto no es una frase solo de ahora en adelante, lo llevamos sin haber articulado la frase haciendo todo el siglo XX y anterior, pero para poner un tiempo que podamos abarcar ahora rápidamente con nuestra mente y nuestros recuerdos, ¿no? Es decir, todo lo que hay de mejora civilizatoria, de mejoras de convivencia, es debido al impulso de la igualdad de género. Por tanto, somos las mujeres las que hemos ido cambiando y en consecuencia el mundo cambia. Hasta, que no quiere decir cambiar en todo, como muy bien sabéis, no hemos conseguido que no haya guerras, no hemos conseguido que no haya crisis alimentaria, no hemos conseguido muchas cosas, pero bastantes otras. Es decir, yo un poco repito en este sentido, más que repito, reformulo lo que Amelia Valcárcel se cansa de decir. ¿Qué tenéis que reprochar al feminismo? ¿Qué hemos hecho mal? No hemos hecho mal nada. En todo caso, lo que no hemos es llegado a todo, naturalmente, en el cambio social. Pero no hay ni un solo cambio social promovido por el feminismo, es decir, por el principio de igualdad de género, que no haya sido un cambio en positivo socialmente. Dadle la vuelta y pensadlo. Cambio por cambio. Ahora, que no es de todo y que no lo hemos abarcado todo, naturalmente. Además, como decía Nietzsche, no somos las últimas mujeres ni los últimos hombres. Tiene que haber un relevo y lo está viendo, ¿no?
Pues sí, tenemos un hombre que se llama Antonio que dice que es muy importante estar en estos sitios de tipo de sesiones y aprender. Y teníamos una mano levantada, pero creo que la han bajado, así que si alguien quiere hacer una pregunta podemos intentar darles paso también Sí, ningún problema. y que lo comenten. Y bueno, también nos comenta María Esmeralda que creo que aquí hay una confusión porque pone que el permiso de paternidad solo sirve para los funcionarios y que la mayoría de los trabajadores pues en trabajos normales no lo suele coger o bueno... No, a ver, el permiso de paternidad es un permiso para todo tipo de trabajadores a ver, que tengan un tiempo de cotización a la seguridad social, eso es cierto, ¿eh? Un tiempo que ahora no recuerdo, tiene que haber un mínimo tiempo de cotización, es decir, no te puedes poner a trabajar y tener el permiso de paternidad al día siguiente, esto es verdad, pero es para todos los trabajos, o sea que, en fin, en la norma está, desde mi punto de vista y la experiencia que tengo de seguimiento de la norma, está bastante bien diseñada y pensada. Ahora, está encontrándose naturalmente con barreras, como no podía ser de otra manera. ¿Las barreras dónde están? En los grupos de hombres y en los empresarios. A ver, una de las cuestiones, y es que los empresarios, cuanto además más descualificado, para decirlo claramente, sea el lugar de trabajo que ocupa ese papá, les dan información errónea y les ponen trabas en forma sobre todo de información errónea y luego también de chascarrillos, de hombre, chascarrillos micromachistas que son macromachistas, porque no sé por qué les llamamos, yo hablo de micromachismos para adaptarme a la audiencia, pero no porque yo crea en el concepto de micromachismos, son macromachismos. De bueno, pero tú, si esto tu mujer lo puede hacer sola, pero ahora ¿para qué te vas a meter en este lío? Si hace un año que te hemos contratado. Todas estas formas de desalentar son continuas. Y yo las presencio y me las cuentan las mujeres en cada grupo cada semana. De a mi marido le han dicho esto, luego al final entonces se ha cogido solo 4 semanas, luego como tenía que hacer otros papeles la empresa, pues ya le ha dicho, oye, mejor no los hacemos, ¿no? Porque total, te necesitamos mucho, ¿no? Y luego también he vivido, lo que pasa que eso es difícil de demostrar porque, claro, me lo cuentan las mujeres, no me lo cuentan los directamente afectados, algunos casos de fraude, ¿eh? Es decir, que se han pedido el permiso, ha figurado como permiso, pero el empresario han ido a trabajar y les ha dado el sueldo, han cobrado el sueldo por doble. ¿Se entiende, no? El fraude. Sí, perfectamente. Sí, claro, esto son testimonios de las mujeres, que por supuesto yo les doy crédito, pero eso no quiere decir que lo pueda demostrar en absoluto. Y que además, para poder localizar estos fraudes, es la inspección de trabajo únicamente, claro, porque si no es imposible localizarlos. Es decir, pero a lo que quiero llegar es que hay mucha creatividad para no acogerse al permiso normal y corriente que está previsto para los padres. Y esa creatividad viene del mantenimiento de los privilegios, absurdamente. Pero que, por ejemplo, este fraude hecho por el empresario, y que estoy convencida que cuando me lo cuentan las mujeres no se lo inventan, ¿no? No se lo inventan porque, hombre, inventarte un fraude significa, pues eso, haberlo pensado, ¿no? Mira, le han dado 4 semanas, pero en esas 4 semanas ha ido a trabajar y entonces, bueno, mira, no ha cuidado del niño, pero hemos tenido más entrada de dinero. Esto se da sobre todo en empleos, cuanto menor cualificación se da más de hombres. Pero como veis son barreras sociales que en fin, que vamos recomponiendo para no acceder al permiso, pero no porque en sí la norma no lo permita. Espero haberlo dejado bastante claro, ¿no? Claro. La verdad es que todavía faltan estudios sobre cuántos hombres han acogido. Los datos apuntan a que las primeras 6 semanas obligatorias más o menos se las cogen, y el resto lo que tú dices, hay mucha presión por parte de
Hay muchísimas. Incluso compañeros, Compañeros. empresarios, machismo. Yo no lo voy a llamar micromachismo porque ¿Qué es no eso? me parece No. nada micro. Y los datos parece que van por ahí, pero es cierto que había falta un estudio riguroso que nos lo podría proporcionar la Seguridad Social, o bueno, todavía no lo tenemos, es algo que se está reclamando porque es bastante interesante ver el uso. Además, esos datos de los permisos solicitados y realizados y pagados por la Seguridad Social, esos datos la Seguridad Social los tendría que hacer públicos. Sí. Por tanto, estará en nuestra lista de propuestas como Federación Española de Familias. Sí, lo hemos pedido porque nos parece que es... pero bueno, que no es culpa tampoco de la norma y que ir trabajando paralelamente la legalidad con la sociedad, porque si no tenemos estos problemas. Vale, tenemos 2 preguntas más, así que a ver si nos da tiempo. La primera es cómo podemos intervenir en la sociedad cuando las políticas de derecha extrema están ganando territorio. ¿Cómo podemos...? A ver, las políticas de derecha extrema ya he explicado de una manera indirecta y bastante elegante el por qué están ganando terreno. En la primera transparencia, ganan terreno con la polarización, produce en el ámbito político, la bronca alimenta a la extrema derecha, sin ninguna duda. Por tanto, las políticas de extrema derecha, lo que llamamos políticas de extrema derecha, son esas políticas nostálgicas de volver atrás, de volver a la homogeneidad, a que miradas ahora no desde el punto de vista de, claro, que evidentemente tienen de hostilidad, agresividad hacia los forasteros, los nuevos, los inmigrantes, pero en el fondo, ¿qué es lo que está en el fondo socialmente de esas políticas? La nostalgia de un pasado, por otra parte inventado, supuestamente más simple y más habitable, ¿no? En el que además se hace énfasis en la unidad, en estar todos de acuerdo, en ser iguales, pero el ser iguales como identitariamente. ¿Se ve? Pues ¿cómo combatir eso? Pues simplemente sin... A ver, evidentemente teniendo la antena del discurso del odio extremo, eso no se puede tolerar, pero a la vez, una vez que evidentemente te opones, no hacer de tu agenda como persona democrática solamente el frentismo. No sé si se entiende. Solamente el fijarte en lo que hace la extrema derecha. Esto está además publicado por diferentes políticos de Europa, incluidos políticos españoles relevantes, que no son tan sectarios, de este es mi partido y si uno me ataca yo tengo que decirle tú más. El tú más, el hacer demasiado caso al adversario. Es decir, en estos momentos la dinámica, por ejemplo, en España o por ejemplo en Francia, es que prácticamente parecemos, y esto tomadlo en el contexto que lo estoy diciendo, parecemos íntimos enemigos. ¿Se entiende esto? Se trata de no ser íntimos enemigos, ser adversarios. Y para eso tú tienes que hacer tu vida y por supuesto hablar, conversar, expresarte en público, pero expresarte en público yo ahora no tengo la cabeza, sé que existe la extrema derecha, pero no estoy diciendo las cosas para darles lecciones, ni como, que es intraducible, claro. Por ejemplo, cuando a veces lo he intentado traducir al catalán, es imposible dar sopas con onda. La extrema derecha, no nos metamos esto en la cabeza. No tenemos por qué darles sopas con onda. Es decir, cuanto más vivamos sabiendo que existen, impidiendo las manifestaciones de agresividad extrema, de extrema verbal, discurso del odio, excepto eso, excepto la línea roja, en lo demás lo que tenemos que seguir es siguiendo evolucionando, expresándonos. Y cuando no sé, esta señora, la diputada Olona,
dice que el feminismo ha quitado la maternidad a las mujeres. Estas declaraciones las hizo, ¿no?, la semana pasada o hace 10 días. Pues oye, yo puedo ir, hablar en público con ella, por supuesto en privado no tiene ningún sentido, y decirle, bueno, explíqueme usted, a ver, explique su idea de por qué el feminismo ha quitado la maternidad a las mujeres. Y debatir en público cómo lo veo yo, o cómo lo ve, y cuando digo cómo lo veo yo, porque estoy ahora hablando, o cómo lo ve Amaya, o cómo lo ve cualquiera de vosotras, pero no atacándola, sino diciendo, usted me dice que el feminismo las ha quitado, la maternidad a las mujeres. A ver, dígame su argumento, desarrolle su argumento completo, no un eslogan. Y yo entonces desarrollo el mío. Y entonces eso es educativo, educativo a nivel ciudadano, educativo en el sentido de que es un debate ciudadano real. Pero para eso te tienes que mantener entera y firme y no solo con tus convicciones, sino no tratando al otro como tu íntimo enemigo. No, la intimidad aquí no sirve para nada. Muy bien, tenemos a verla. Bueno, nos comenta bueno, también... Ya. Sí, no, lo que queráis. Sí, va a pasar, bueno, que Antonio también nos comentaba que lo que estábamos diciendo antes de la paternidad, que la baja por el permiso por lactancia, que al final tampoco se lo cogen los hombres, tampoco se promueve y tampoco se lo, que es cierto, que tampoco se lo acaban cogiendo. Y la última pregunta, que también es muy interesante porque es sobre la educación y cómo la corresponsabilidad en la escuela, cómo podría abordarse de manera efectiva. Yo creo que es un tema también que podría dar para mucho. Bueno, eso en realidad es una ponencia entera y además hay bastantes experiencias que no les llaman corresponsabilidad de la escuela, pero todo este experimento que está en todas partes, bueno, experimento piloto, pero que lleva años, ¿no? De, por ejemplo, las comunidades escolares, lo que llaman la denominación de la escuela no acaba en los muros de la escuela, las comunidades escolares en que padres, más madres que padres, ya hay turnen, ya hay son, ¿no? Participan, pero también padres, porque claro, ya les llevan de la oreja, ¿no?, a los padres los propios niños. Papá, ¿cómo es posible que no vengas a esta actividad, a esta otra y tal? Esta experiencia de las comunidades escolares realmente promueve la corresponsabilidad a tope, porque ahí los niños, jóvenes, adolescentes participan a tope. Y eso es nuevamente el aprendizaje de la corresponsabilidad. Si tú no... Y participan a tope en las tareas, si se cocina, si se recogen los residuos, claro, lo que menos gusta en todas las familias, ¿quién baja la basura? ¿Verdad que es la típica frase de las familias de a quién le toca bajar la basura? Y además es la típica bronca con adolescentes, voy a bajar la basura. ¡Qué horror! ¿No? Bueno, pues todo eso, hay realmente experiencias positivas y además traspolables, porque no son experiencias complicadas, no. En lo que se denominan los experimentos, que yo no sé, ya no son ni pilotos, de comunidades escolares. Y yo nuevamente vuelvo a lo mismo, no es solo dando sermones, ni por supuesto tienen que tener el concepto, y a partir de los 7 años pueden entenderlo, el concepto intelectual, ¿no?, de qué es la corresponsabilidad, pero tú ya puedes repetir ese concepto intelectual, que si no está en un entorno de oportunidades de corresponsabilidad y de obligaciones, pues es un concepto como que has oído que China está a 10.000, no sé, y hasta se me habrá olvidado, a 12.000 kilómetros de España. Esos son los conceptos intelectuales, claro, y además memorísticos, ¿no? Bueno, pues sí me dijeron que la corresponsabilidad tal, ¿no? Esto, por ejemplo, mira, para poderlo redondear un poco, esto en educación sexual y reproductiva nuevamente se vuelve a ver. Y es que los chavales, las chavalas te dicen, porque también me he hecho muchos grupos de este tipo, también cualitativos, y tanto para atenderlos como grupos en que
que han dado lugar a estudios muy relevantes, ¿no?, en salud reproductiva. Y ellos te dicen, sí, a mí me explicaron el aparato reproductor, me explicaron incluso los anticonceptivos, pero yo como no los iba a usar en ese momento, ¿lo veis la distancia entre el conocimiento intelectual y la práctica? Y en realidad, claro, te lo decían, pero esto tanto chicos como chicas, y aquí, doctora, la clave es saberlo usar, ¿no? Para cuando quiero, cuando voy a necesitarlo. Y entonces está alejado, el ritmo no está compasado, ¿eh? Ni tampoco tengo en ese momento en la escuela, y probablemente no en la escuela, o sí, el punto donde tengo que consultar cuando realmente me he decidido o simplemente he tenido la oportunidad de enrollarme en una relación. ¿Se entiende, no? Por tanto, es importante, por supuesto, que se mencione que exista la corresponsabilidad en la escuela, que se mencione como un concepto intelectual, que se le dediquen unas horas, pero sobre todo la cuestión es crear un entorno rico en oportunidades de corresponsabilidad. Pues nada, nos quedamos con eso, Elvira, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, es muy interesante, la gente tiene que conciliar por lo que dicen por el chat, la gente ya... Claro, es que son las dos. No tiene que... Y eso, y además si es que esto está bien, porque todo aquello de, ay, qué lástima que se acabe, pero sí está muy bien que se acabe, estuvo muy bien que se iniciara, espero que estéis contentas de cómo ha ido y satisfechas, pero también está muy bien que se acabe, porque las cosas, nuevamente, el tiempo es un ritmo, es tener un ritmo, y entonces ya después de 2 horas seguiremos y además para las que queráis y también realmente podáis ir, hay la oportunidad del mes que viene, que es que está a la vuelta de la esquina, ¿no? El 10 de junio os esperamos a todas, que va a ser muy interesante, vamos a ampliar sobre este tema y nada, y también pediros que os llegará una encuesta sobre esta jornada, por favor rellenadla porque es lo que a nosotros luego nos ayuda a mejorar y a poder seguir haciendo estos webinars o estas jornadas y mejorar cada vez un poquito más. Y muchísimas gracias, Elvira. Yo creo que ha sido súper interesante. Yo creo que todas nos vamos a llevar un montón de cosas sobre las que reflexionar y sobre cómo podemos aplicarlo, porque es un tema que nos afecta a todas. Tenemos que aprender a gestionarlo en familia y lo dicho, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras, ¿eh? Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Bueno, pues ahora tampoco estaremos tan cansadas, podremos comer un poquito y seguir trabajando, sea en trabajo remunerado o sea que tenemos que ir o a buscar a los niños o atender a un familiar dependiente, etcétera, etcétera, pero a la vez iremos pensando, ¿no? Teniendo eso, abriendo la cajita de pensar el tiempo. Eso creo que era uno de los objetivos, que se abriera la caja de pensar el tiempo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Venga, adiós. Adiós.